Buenas tardes, yo soy Salomé Guerra, Leticia Sumofen, mi compañera de trabajo de acá del INTA Ángel Gallardo. Amablemente me invitó a participar de esta presentación orientada a la fertilidad, a la utilización de bioinsumos y biopreparados. El INTA Ángel Gallardo está ubicado en en el cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe. Antes que nada, inicio hablando un poco de los requerimientos del cultivo, la curva de producción y cómo los diferentes nutrientes que necesita la planta van cambiando en función de los momentos fenológicos. Eh, Ver algo del suelo vivo, suelo supresivo, suelo sano, las diferencias que hay y por qué considerarlo al suelo como un todo y la importancia de que sea un suelo sano. La utilización de bioinsumos o biopreparados para el manejo y prevención de plagas y enfermedades y como productos bioestimulantes para la planta. El principal producto que se obtiene del cultivo, bueno, son los fitocannabinoides y la calidad de los mismos, que va a depender fundamentalmente de la genética, pero también de la interacción con el ambiente. Esa expresión fenotípica que yo voy a obtener, que es el resultado de los fitocannabinoides, requiere, y acá saco la imagen de Navis, publicada en el 2021, de una orquesta perfecta donde el cultivador o el productor actúa como orquestante de esos factores, por un lado el cultivo o la genética, y todos los factores ambientales o lo que yo pueda o en los que yo pueda intervenir si estoy haciendo un indoor y si estoy a campo, bueno, de la lluvia, de la presencia de plagas, presencia o ausencia de plagas, de los riegos, ni hablar de la fertilidad del suelo. Y uno de los nutrientes principales para para todos los cultivos, para todas las plantas, es el agua, ya que es un componente muy importante, es más del 80% de la planta es agua, en promedio, ¿no? El agua es un componente muy importante porque ayuda a regular la temperatura de la planta mediante la transpiración, ayuda en todos los procesos metabólicos, ni hablar en el transporte de los nutrientes desde la solución del suelo. Bien. Por otro lado, hay componentes que en general no son considerados porque están en abundancia y son estos que son los que forman parte de estos cannabinoides, que es el carbono, la C, el hidrógeno y el oxígeno. Todos estos son fundamentales para toda la estructura de la planta. El carbono sobre todo porque es un constituyente estructural de todo organismo vivo. Bien. Como dijimos, la expresión de la genética va a depender de todas las variables ambientales o todos los factores donde se puede intervenir el hombre, que finalmente se termina expresando en el fenotipo, ¿no? Para tener idea de los nutrientes que los cultivos necesitan, cito acá este trabajo viejísimo, realizado en el año 20, en 1920, donde se saca como para tener idea de lo que representan en la materia seca de un cultivo el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Bien, son estos elementos que le decía que en general no se consideran porque existen en abundancia, pero se los puede considerar o nombrar como supernutrientes
Y después tenemos dentro de esta fracción de los macro, macronutrientes, bueno, todos los que ya conocemos, y los micronutrientes reflejados acá. Otro nutriente que en general, que también está dentro de los macros, que no es muy considerado, muy nombrado como tal, porque existe en abundancia, es el silicio. Pero si yo tengo una producción en indoor, por ahí eh, las plantas pueden responder muy bien a la tierra de diatomeas, por ejemplo, que uno de los componentes principales es el óxido de silicio. Bueno, acá tengo un comparativo en cuanto a a la composición mineral promedio de plantas de arroz, plantas de tomate y plantas de cannabis. El arroz es una leguminosa, mientras que las otras dos son dicotiledóneas. Entonces, desde ese lugar, las necesidades de los nutrientes son muy diferentes y se ven reflejadas, por ejemplo, en el calcio. eh, el calcio es uno de los componentes principales de las paredes celulares. En el arroz, por ejemplo, es muy bajo. No así, por ejemplo, el hierro. El hierro es mucho mayor en un cultivo de arroz que en una planta de cannabis. Y en cuanto al nitrógeno, eh, se puede decir que en general no hay grandes diferencias, tampoco del fósforo, pero sí lo que es el calcio, el, el boro. El boro es muy importante y sobre todo en la etapa de floración. Es un micronutriente que muchas veces, si se lo compara con otros cultivos, las plantas empiezan a dar respuesta a la fertilización con estos micronutrientes. El zinc también es un micronutriente. Bueno, este trabajo fue publicado en el 21 y está adaptado a partir de sus autores Rodríguez Izquierdo me faltó el et al, donde hace un análisis de nutrientes en tejido foliar de distintas semanas, a partir de la semana 6 hasta el momento de cosecha, semana 12. En la semana 6 sería la última etapa de estado vegetativo. Y ellos comprueban que el, el nitrógeno eh, aumenta hasta la séptima semana y después empieza a disminuir. Bien, lo cual es así, porque la planta entra justamente en el periodo de floración o reproductivo, donde las necesidades de este nutriente empiezan a bajar y por ahí empiezan a aumentar otras, como se ve expresado acá en la de calcio. El fósforo, que en general lo más importante del fósforo es mantener la relación nitrógeno-fósforo, más que la cantidad en sí de fósforo, ¿sí? La relación va cambiando porque justamente es el nitrógeno el que va bajando, mientras que la del fósforo las necesidades se mantienen a lo largo varían muy poco, pero si yo considero la relación nitrógeno-fósforo, sí va cambiando. Lo mismo ocurre con el potasio. El potasio en general baja un poco, baja, sí, baja un poco. Por otro lado, tenemos los micronutrientes, donde uno de los más importantes es el hierro. El boro también dijimos que es importante, sobre todo para el momento de floración. Eh, Conocer estos requerimientos o estos nutrientes que tiene el tejido foliar me va a servir, sobre todo si yo produzco en situaciones de indoor, donde produzco en macetas y la planta las raíces de la planta están confinadas a un determinado volumen de exploración y sí o sí necesita todos los nutrientes en ese volumen. Bien, bueno, ya he sabido todas las deficiencias que se pueden obtener o
Yo hablo de desbalances por exceso o por deficiencia, ¿no? Esto de Cervantes, creo que es muy conocido por todos ustedes. Nada, simplemente lo traigo, pero cada uno puede ir a ver bien en detalle cuáles son los síntomas que se observan cuando tengo carencias o excesos de alguno de los nutrientes. Pero esto sobre todo cuando estoy en una producción más en macetas o indoor, donde sí o sí tengo que tener el balance justo de los nutrientes para que la planta lo pueda tomar. Bien. Yo tengo dos opciones. Todos estos requerimientos, para no entrar en deficiencia o por exceso, lo que nos convoca hoy es, desde un enfoque agroecológico, cómo puedo dar respuesta a esas necesidades del cultivo para obtener cultivos sanos, ¿no? Primero, hacer hincapié en un suelo vivo. ¿Y qué es un suelo vivo? Todos sabemos que un suelo tiene una fracción mineral, una fracción gaseosa y una fracción orgánica. Una f- eh, ¿Sí? En la fracción mineral tenemos todo arcilla, limo, arena. En la fracción eh, de poros va a estar el aire y tengo poros de almacenamiento, poros de drenaje. Cuanto más grandes son los poros, por ejemplo, un suelo arenoso, más rápido se me va el agua. Bien. Y después tengo toda la fracción orgánica, que está compuesta principalmente por la materia orgánica. Pero dentro de todo eso tengo una serie de microorganismos que conforman la biota del suelo, que son los que le dan vida a ese suelo. ¿Sí? De ahí viene este concepto de suelo vivo. Pero dentro de esto, yo también puedo tener microorganismos que terminan actuando de forma negativa en el cultivo, que son los patógenos, que actúan como patógenos. Es muy conocido el tema del fusarium o esclerotinia, también es un hongo que puede atacar eh, cannabis, rizotonia. Bueno, son todos hongos que pueden estar presentes en un suelo vivo. Bien, un suelo sano y un suelo supresivo. ¿Qué diferencias puede haber entre estos dos términos? Un suelo sano puede llegar a ser supresivo cuando existe una gran cantidad, una gran variedad de microorganismos que tienen funciones diferentes. Un suelo sano, si yo hago una muestra, saco una muestra y analizo los microorganismos que tiene, y si lo hago con determinados medios de cultivo, puedo encontrar hongos o microorganismos que se pueden comportar como patógenos. ¿Está? Pero si por el otro lado analizo todos los microorganismos que yo sé que actúan en beneficio del cultivo, que repercuten en beneficio del cultivo, puede haber un equilibrio. Es más, puede haber una mayor cantidad de estos microorganismos y repercute en que terminan limitando la acción de todos los microorganismos que pueden actuar como patógenos del suelo, incluso de nematodes o de otras plagas de las plantas, de distintas plantas, ¿no? Entonces, un suelo supresivo es un suelo sano que tiene una cantidad tan diversa de microorganismos que actúan regulando las poblaciones de los que se consideran patógenos. Bien, principalmente eso. Y cito a Rubio, que habla de la regeneración de los suelos, la regeneración de los equilibrios de diferentes organismos,
que bueno, esto está en nuestras manos y es la forma de afrontar el gran reto de la sostenibilidad. Bien, siguiendo con este tema del suelo supresivo, suelo sano, tenemos acá, por ejemplo, una planta sana, em, donde sus raíces interactúan continuamente con el medio en donde está. Bien, en este caso en un suelo. La raíz interactúa con los microorganismos que están en la zona rizosférica mediante todos los exudados que les provee, entre ellos azúcares. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Tengo un insecto o lo que sea, alguna plaga, lo que sea, que llega a la planta. Automáticamente en la planta se disparan sustancias que actúan como señales en la raíz, en esta zona rizosférica, que produce que, eh, que son para atraer otros microorganismos que pueden actuar en beneficio de la planta. ¿Sí? ¿Y qué hacen estos microorganismos? Pueden secretar, que lo vamos a ver en un ratito, secretar sustancias o inducir a la planta a formación de hormonas que actúan suprimiendo la acción de ese patógeno o de esa plaga. Lo mismo ocurre si la planta está en un estado de deficiencia de nutrientes. La planta necesita nutrientes que no está pudiendo absorber en esta zona de agotamiento de las raíces. La zona de agotamiento de las raíces es justamente esta zona rizosférica, que es hasta donde los pelos absorbentes pueden tomar los nutrientes que están disueltos en la solución del suelo. Ahora bien, puede haber nutrientes que están más acá y donde las raíces no llegan ahí. Entonces existen mecanismos de asociación con microorganismos que pueden ser hongos o bacterias, y estos hongos o bacterias solubilizan esos nutrientes. Es muy conocido la acción de las micorrizas o la acción de Pseudomonas, que solubilizan el fósforo, por ejemplo, y lo dejan disponible para la planta. La planta, a cambio de eso, les otorga, mediante sus exudados, principalmente azúcares. Bien. Esa sería la acción de un suelo supresivo, que tiene la capacidad o que tiene la población necesaria de microorganismos para dar respuesta o tener acciones frente a la demanda de la planta. Va sensando cómo se comporta la planta mediante los exudados que va largando y va actuando en consonancia a eso. Acá tenemos una imagen de un pelo absorbente donde tenemos, por ejemplo, acá tenemos los nitratos, el potasio que es tomado como ion y los fosfatos. La planta, las raíces de las plantas pueden tomar los nutrientes básicamente por dos vías, como están así como ion o moléculas más grandes, por dos vías, simplasto y apoplasto. Bueno, simplasto va pasando a través de las células y apoplasto va pasando entre las paredes celulares. Bien, todo esto es necesario que esté disponible, que los nutrientes estén en la solución del suelo. Bien, por otro lado, no todos los nutrientes, todos los elementos que conocemos, tienen la misma capacidad de solubilizarse en el suelo o se mueven de forma diferente. Algunos por ahí se habla de la movilidad de los nutrientes. Algunos nutrientes como el fósforo, por ejemplo, eh, o el calcio, tienden a estar más inmóviles en determinados pHs del suelo o en determinadas condiciones. Mientras que el nitrato se lava, se lixivia fácilmente, y si yo tengo microorganismos, porque el microorganismo también necesita fuentes de nitrógeno
para aumentar su población, voy a retener de alguna forma ese nitrógeno en la población de microorganismos que puedan existir. Bien, como dijimos anteriormente, no todas las raíces no tienen la capacidad de explorar todo este suelo, todo este volumen de suelo. Lo van a hacer mediante la asociación con otros microorganismos, con los hongos principalmente, o con lo que puedan aportar las bacterias. ¿A cambio de qué? A cambio de hidratos de carbono. Bien. Como hablamos, el tema de la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, el boro en este rango de pH del suelo, del pH de la solución del suelo, que es de donde lo va a tomar la planta, es este, ¿tá? 5,5, 6, 6,5. Mientras que yo sí tengo un pH alto, la mayoría está en deficiencia, ¿sí? Si yo tengo un pH acá, entre 8, voy a tener seguro deficiencia de manganeso y de boro. También voy a tener deficiencias de fósforo, porque el fósforo te va a precipitar como fosfatos de calcio, seguramente. Lo mismo ocurre cuando tengo un pH bajo de 6, se tiende a inmovilizar el fósforo. En cambio, el nitrógeno es el producto que está más disponible en la solución del suelo y entonces fácilmente que se pierda por los lixiviados al lavarse el suelo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, tengo excesos de lluvia, puedo perder nitrógeno, ¿sí? Bien, pero si yo tengo un suelo vivo, un suelo con una gran cantidad de microorganismos, todo esto se puede estar equilibrando. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer yo si quiero producir desde un enfoque agroecológico a campo, ya sea en el patio de la casa, en suelo directo o en macetas? Si lo voy a hacer en macetas afuera, lo principal es que la maceta sea lo más grande posible, porque cuanto más chica es la maceta, más dificultades voy a tener en cuanto a la regulación del agua. Bien. Y lo otro importante, si voy a hacer en macetas, es el tipo de sustrato que voy a usar. No hablo de suelo, no hablo de tierra, hablo de sustratos o componentes que me den una muy buena capacidad de aireación para esa maceta. ¿Se entiende? Porque en una maceta, cuanto más chica es, más fácil es que se compacte y pierda poros de drenaje, y la aireación, ni hablar de la aireación para las raíces, que es súper necesaria. Bien, si lo voy a hacer, bueno, tengo un pedacito de suelo y lo voy a hacer directamente en el suelo. Puedo empezar con compost maduros, sí o sí, tratar de ver que sea un compost, puedo decir que sea del año anterior o compost viejo. Puedo recurrir a hacer bokashi. El bokashi es un tipo de compost acelerado donde intervienen numerosos componentes. Dentro de eso, suelo o tierra de algún monte donde yo sé que hay una gran diversidad de microorganismos. Entonces los traigo de alguna forma y los voy a inocular después. ¿Sí? El té de compost también es una forma de obtener los nutrientes de un compost, pero en forma líquida, que lo puedo aplicar para regar o también lo puedo aplicar para utilizarlo de forma foliar. O sea que de forma foliar es la hoja que mediante los estomas, van a ingresar, a través de los estomas van a ingresar los nutrientes. El tema de la
aplicaciones foliares es más recomendado en la utilización de bioestimulantes que de nutrientes grandes o de macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿sí? Porque las cantidades sí son muy grandes, entonces no tienen la capacidad para aportarlo en un foliar. Sí, todos los micronutrientes o los estimulantes que yo utilice. Después, lo que también puedo hacer es la inoculación. Cuando voy a hacer el trasplante, cuando ya decido sacarlo afuera, sacarlo a la intemperie, es la inoculación con microorganismos. Esos microorganismos pueden ser comprados, tricoderma, bacillus, están disponibles en el mercado, o puedo hacer yo mismo una captura de microorganismos de un monte y utilizarlos para inocular el plantín que voy a trasplantar. Lo otro que se recomienda es el mulching orgánico. Siempre utilizar productos libres de patógenos. En este caso, por ejemplo, no voy a utilizar restos de un cultivo, por ejemplo, no sé, tuve tomate o berenjenas y sé que en esa campaña tuve algunas plantas enfermas con hongo. Eso tratar de no usarlo o tratar de que se composte muy bien esos restos de las plantas antes de utilizarlo. Porque lo que voy a estar haciendo es inoculando o trayendo patógenos a mi lugar de cultivo. ¿Está? Lo que puedo utilizar como mulching orgánico es el chipeado de restos de poda, por ejemplo, o pasto seco. El pasto seco, tratar de asegurarme que no tenga semillas de algo que pueda transformarse en una maleza para mi lugar de producción. Lo otro que puedo hacer es intersiembras. ¿Esto qué quiere decir? Voy a hacer el trasplante de mi cultivo como van a ir separadas, bastante separadas las plantas, hay un espacio en el que puedo destinar a otro cultivo. Por ejemplo, lechuga. Es rápida, es, es un cultivo de hoja que explora muy poco el suelo en comparación a cannabis y requiere otros nutrientes y muy pocos en comparación al cultivo de nutrientes que requiere cannabis. Entonces, antes que aumentes el tamaño en la planta de cannabis, ya las estoy cosechando en las plantas de lechuga, por ejemplo. O puedo poner en los extremos también cultivos de alguna aromática. Acá en esta imagen tenemos plantas de albahaca en las puntas, pero también tenemos acá dos líneas de cannabis, acá y acá. Y acá en el medio una línea de tomate cherry y acá en el costado plantas de calabaza, que como la calabaza por ahí invade mucho, está bueno porque te provee de sombra, pero después queda mucho material arriba, te puede hacer sombras cuando uno no quiere, hay que verlo. No, no digo que no se puede, pero si lo manejo adecuadamente lo puedo sostener a ese otro cultivo. Cultivo de servicio. Bueno, ¿qué son los cultivos de servicio? Los cultivos de servicio son siembras con algún cultivo que no voy a cosechar, sino que esa producción, tanto de raíces como de biomasa aérea, la voy a destinar para mejorar las condiciones del suelo. ¿Desde qué punto de vista? Desde la materia orgánica. Y por otro lado, como les dije, es la producción de raíces. Un suelo sano, un suelo supresivo, es mejor o actúa mejor como tal cuanto más actividad tiene en el mismo, en las raíces. ¿Sí? Las raíces, recuerden, forman junto con junto con los microorganismos del suelo todo
un holobionte, si se quiere, no sé si han escuchado esa palabra, pero es un todo que funciona eh, como, como tal. Bien. Lo otro, ah, el cultivo de servicio, si bien te va a estar consumiendo, tiene que ser antes o después del cultivo, ¿eh? Del cultivo de renta, que en este caso es la cannabis. Va a estar consumiendo nutrientes, va a estar consumiendo agua, eso es así, pero lo va a estar transformando en biomasa que después va a retornar a ese lugar, a ese sitio, ¿sí? En cambio, la rotación y la sucesión son cultivos. Si hoy acá, en esta línea, en este año hice cannabis, el año siguiente, en esa línea no hago cannabis. Voy a rotar con otra familia. ¿Ah? Y la sucesión significa que en esta línea, cuando cosecho el cultivo de cannabis, viene la temporada otoño-invierno y voy a poner repollo, por ejemplo. Es el cultivo siguiente, ¿tá? Y la rotación es el cultivo en la misma estación productiva, rotarlo con otra familia, con otro cultivo. Todo esto nos ayuda a mantener la diversidad del suelo, ya sea de patógenos, ¿no? Porque por ejemplo, tomates, solanáceas, tomate o berenjenas o pimientos son todos de la misma familia y están mucho tiempo en el suelo y por ahí tienen muchas enfermedades que comparten. Está entonces romperle el ciclo con un cultivo de servicio, que sea otro cultivo importante, eh, es muy bueno justamente para romperle el ciclo de los patógenos. Lo otro importante es un sitio para compostar. Un sitio para compostar puede ser para destinar todas las partes enfermas del cultivo de cannabis o de otros que esté haciendo, pero siempre que estén enfermos, ¿está? No del pasto que corto, no. Todo, bueno, lo puedo poner, no hay ningún problema, pero a lo que voy es que toda biomasa enferma o de plantas que se han muerto por algún hongo, y yo no sé, y para tratar de evitar que se sigan propagando, que siga siendo fuente de inóculos, lo ideal es sacarlas y destinarlas, ubicarlas en algún rincón del lote para que se composten y asegurarme que ese material que después voy a introducir nuevamente a este sistema no esté contaminado. ¿Cómo me voy a asegurar eso? Asegurándome que se den todas las fases del compostaje. Bien, o sea, lo que tengo que hacer es, voy poniendo todas las partes enfermas que hay ahí, en un rincón. Y después, en la medida que se pueda, ir incorporando eh, bosta de caballo, de vaca, pasto seco, que yo sé que está sano, ir incorporándole otros componentes para lograr un correcto compost y dejar el mayor tiempo posible a ese compost para asegurarme de que no tiene patógenos. O se puede someter a una solarización, que es otra técnica, donde yo, toda esa biomasa que está compostada, después de 6 meses, por ejemplo, armo una pila, lo cubro con un nylon transparente, humedezco bien previamente la capacidad de campo, lo riego bien sería, le pongo un nylon transparente, lo sello a los costados y lo dejo. Lo dejo justamente en la temporada de verano. Suponte durante todo enero y febrero, o diciembre y enero. Y después de eso yo lo puedo utilizar sin ningún problema. Bien. Hablamos de microorganismos benéficos que están presentes en el suelo. Y si no están presentes en el suelo, yo los puedo introducir mediante la incorporación
a partir de productos comerciales que están disponibles en el comercio, mediante la inoculación o las aplicaciones foliares, mediante el riego, yo los puedo ir introduciendo en la tierra, en el suelo que estoy trabajando. Bien, ¿qué es lo que hacen estos microorganismos? Bueno, hablo de hongos y de bacterias. Principalmente en lo que se ha hecho muchos estudios es en tricoderma, que es un hongo, y bacillus, que es una bacteria. Muchos te modulan la síntesis de fitohormonas de la planta. Esto que les decía, que si hay algún problema, la planta genera ciertos exudados que hacen que los microorganismos que están ahí alrededor en la zona rizosférica liberen ciertas sustancias que actúan en la síntesis, modulando la síntesis de fitohormonas de la planta. ¿Tá? De esta forma voy a tener un mayor crecimiento radicular y por ende un mayor rendimiento, porque va a haber una mayor exploración por parte de las raíces. Los otros son mecanismos de solubilidad, de solubilización de los nutrientes, perdón, de translocación de los mismos y van regulando la entrega de nutrientes a la solución del suelo. Por eso es que decía que tanto las deficiencias como las carencias en un suelo sano es difícil de observar. En un suelo que tiene una gran diversidad de microorganismos, es difícil ver que se expresen en una planta la carencia o los excesos, porque todo esto está, de alguna forma, está regulado por la presencia de los microorganismos, porque intervienen los microorganismos, por otro lado, los microorganismos intervienen en todos los ciclos de los nutrientes, del nitrógeno, del azufre, del fósforo, en distintas etapas intervienen con, mediante las enzimas, la producción de enzimas. Por otro lado, inducen el crecimiento de las raíces, modifican la arquitectura de la misma, que repercute en un mayor crecimiento, en un mayor rendimiento. Aumenta la tasa de fotosíntesis de la planta, por lo tanto aumentan los rendimientos, inducen la resistencia sistémica de la planta, esto tiene que ver con la producción de fitohormonas de la planta, y Tricoderma en particular tiene mecanismos de biocontrol. Por un lado, el micoparasitismo, pueden actuar los tres en distintas etapas. Sí, pueden actuar los tres mecanismos, digo. Micoparasitismo, esto significa que las hifas del hongo del tricodermas, si encuentran alguna bacteria o algún otro hongo que produce enfermedad en la planta, lo envuelven y lo inactivan, lo parasitan. El otro mecanismo es mediante la producción de antibióticos, de sustancias del metabolismo secundario del tricoderma, que actúa limitando el crecimiento del hongo patógeno. Si yo tengo acá la raíz y tricoderma está acá en la zona rizosférica, lo que produce es sustancias que inhiben el crecimiento del patógeno. El patógeno puede llegar hasta acá y no pasar a la zona de la raíz, no, a las cercanías de la raíz. Y el otro mecanismo es el mecanismo por competencia, competencia de sitio, competencia de recurso. El tricoderma es rápido para crecer e instalarse en la zona de la raíz, entonces compite rápidamente con los patógenos, desde ese lugar de competencia de sitio y de recursos. Bien, los bioinsumos y biopreparados. ¿Para qué los puedo usar y cuáles? Bueno, eh, seguramente ya hablaron bastante del tema de plagas o enfermedades, principalmente pulgones, orugas, arañuela, que son por ahí los más importantes en cannabis. Dentro de los hongos, los más importantes, oidio,
estanoidio, pero por ahí en situaciones a campo se puede regular más fácilmente. Tema de fusarium o podedumbres también pueden presentar. El tema es, siempre hablando del estado vegetativo de la planta, ¿no? Cuando yo ya tengo en estado de floración, es mucho más complicado el manejo por porque bueno, todos estos productos, si bien son orgánicos, pueden afectar lo que es la producción de fitocannabinoides o de terpenos. Por ahí la bibliografía habla más que las moléculas estas orgánicas pueden actuar em, en la producción de los terpenos. Y como sabemos que lo importante del cultivo en sí es la producción o el efecto séquito, el efecto en conjunto que tienen los cannabinoides con los terpenos y flavonoides. Bien. Em, bien. Se puede usar jabón potásico si la planta es chica. eh, Hay hasta el 5%, 7% puedo usar, no hay ningún problema. Aceites orgánicos también, aceite de lima, aceite de naranja. Hay extractos de canela, creo que acá en Argentina creo que también los pueden encontrar. Aceite de neem y de naranja, hay. Ahí está también un aceite de soja, también está disponible. Lo que hace esto es formar una película, principalmente está orientada para el control de reñuelos o de insectos, ¿no? Recubre el insecto, o el- la plaga, y lo inmoviliza, ¿tá? No es un volteo inmediato como se esperaría en un químico, pero sí forma una película, como todo aceite, recubre al cuerpo del insecto y lo inmoviliza. Y después termina muriendo el insecto por inanición. El otro producto también que está disponible en varios lugares es la tierra de diatomea, que es un fósil de algas y su fuente principal, su componente principal son cristales de óxido de silicio. Entonces, cuando yo lo utilizo, eh, por ejemplo, en orugas funciona muy bien, ya que la oruga tiene los cristales de la tierra de diatomea, pueden quedar o caer sobre el insecto, sobre la oruga, y de acuerdo lo van lastimando, va rompiendo la estructura de la oruga. O, en su defecto, si el insecto come la hoja donde están los cristales de diatomeas, en su interior van haciendo van produciendo las rupturas en el interior del insecto. Bacillus thuringiensis también actúa, bueno, este es un microorganismo, no actúan rápido, sino que el insecto deja de comer, yo lo puedo seguir viendo, pero está en una situación en la que no está produciendo un daño. Y después hay hongos entomopatógenos que actúan. El tema de estos hongos es que actúan sobre todo microorganismo, so- sobre insectos, ¿no? No son específicos, a eso voy. En cambio, Bacillus va a actuar solamente sobre el insecto que lo comió. Tierra de diatomeas tampoco es específico porque va a actuar sobre el insecto en el que cayó y en el que lo comió. Y estos hongos van a actuar sobre la superficie del insecto donde cayeron, ¿tá? Por eso si yo tengo vaquita de San Antonio, no sé cómo puede afectarlo. Pero seguramente ya vieron que es necesario la biodiversidad en todos estos espacios, generar biodiversidad o corredores biológicos y en esos sitios garantizar de alguna forma la presencia de estos insectos benéficos como refugio o como lugar de alimentación.
¿sí? Entonces, si yo tengo un cultivo y de pronto, o sea, aparecieron pulgones y las vaquitas de San Antonio no están dando abasto, yo puedo recurrir a alguno de estos y la vaquita de San Antonio, de alguna forma, espero que se vaya al sitio donde va a seguir comiendo pulgones, que es el cordón biológico. ¿Tá? Después tenemos los biopreparados, son todos los productos que se pueden hacer en sus casas. Por un lado tengo los macerados, que es poner hojas, por ejemplo, el macerado de ortiga, hojas de algún vegetal a macerar 2 o 3 días en agua y los utilizo como repelentes. Puedo utilizar caldos, el caldo de ceniza, el caldo sulfocálcico, estos dos necesitan hervir agua e ir haciendo las mezclas necesarias para obtenerlos. Puedo hacer extracciones, extractos con alcohol. Puedo hacer la extracción de ají y de ajo, que lo puedo usar como repelente. Puedo hacer los fermentados. Los fermentados te llevan mucho más tiempo que un macerado. Los fermentados de, por ejemplo, el purín de ortiga es un fermentado. Son ricos en nutrientes, básicamente. Nitrógeno, hierro, fósforo, potasio. Están ricos en eso porque es el componente de esas otras plantas. Y después tenemos las decocciones o las infusiones. Es un té o es una cocción por mucho más tiempo. Por ejemplo, la cola de caballo, que tiene mucho silicio en su estructura. Es una planta que es muy rica en silicio y yo la puedo utilizar como para el control de hongos y también para el control de algunos insectos. Acá, acá comparto unas recetas, por un lado el caldo de ceniza y por otro lado el extracto de ajo y ají. ¿Para qué se lo utilizaría? ¿Cómo lo haría? No son recetas difíciles de hacer, algunas sí, otras más sencillas, pero esto yo lo puedo guardar por lo menos en el tiempo que dura el cultivo, lo puedo almacenar durante ese tiempo e ir utilizándolo. O de última también puedo pensar justamente en esta temporada, sí, otoño, invierno, en realizar un purín de ortiga y lo voy utilizando en la campaña de cannabis, en la campaña siguiente de cannabis, como bioestimulante. Por ejemplo, el caldo de ceniza, yo necesito ceniza, ceniza de madera. La ceniza es toda la fracción mineral de la madera, o sea que voy a tener, es muy rico en silicio, en potasio, en calcio, en fósforo, son muy ricos en esos nutrientes. ¿Tá? El nitrógeno no, porque es prácticamente orgánico, pero todos los otros que son minerales sí están disponibles en la ceniza. Después voy a tener jabón. El jabón lo que va a hacer acá es va a actuar como adherente del producto cuando yo lo utilice. Entonces se va a adherir, va a formar una película en la hoja y entonces va a quedar la ceniza impregnando de alguna forma mediante el jabón en la hoja o bien puede caer sobre los bichos que me interese controlar, ¿sí? Pero actúa muy bien porque es fuente de potasio, de fósforo, de calcio, de silicio, ¿está? Mientras que este extracto de alcohol también lo puedo almacenar por, por un tiempo. Necesito alcohol para realizarlo. Acá está la cantidad de producto, de ajo, de ají, el alcohol etílico al 90% y después necesito algo para filtrar. No es difícil de hacer, necesito por lo menos 7 días para macerarlo
y lo puedo almacenar en un recipiente, si es de vidrio, mucho mejor. Bueno, acá se aplican entre 5 a 7 mililitros de biopreparado por litro, o sea que es muy poco lo que se utiliza, semanalmente. Dependiendo de la plaga, dependiendo de las condiciones climáticas, eh, si viene un temporal de lluvia por ahí, la plaga que yo tenía como tal deja de serlo y entra a jugar otros, por ejemplo, la presencia de hongos. Es ir viendo, es esto, es cómo el cultivador va orquestando en función de las condiciones ambientales. Bien, acá les dejo también un manual de donde extraje esta receta. Y bueno, la cita de este no está en esta presentación, pero es fácil, la pueden encontrar. No hay ningún problema con eso. Bueno, eso es todo por ahora. Ah, no se nota acá mi correo, pero ahí está mi correo. Cualquier cosa me escriben. Yo lo que traté es de que si yo traté de enfocarme es en un suelo sano para obtener un cultivo sano, producto sano, flores sanas, en eso básicamente. Y si bien siempre hay imponderables, porque no es posible manejar o restituir todos esos equilibrios que se han ido perdiendo, entonces se puede intervenir con bioinsumos o biopreparados. Eh, Básicamente eso. Bueno, agradezco mucho y quedo a disposición. Muchas gracias.